Párrafo por letra opiniones. Hoy tenemos 4 publicaciones nuevas para compartir con ustedes, así que vamos a proceder a la lectura. Y pues son temas como que se van enlazando y a ver Hola, si las hacemos. Y aquí está con nosotros Jorge, que se integra también a las lecturas. estoy cruzado. Estoy tratando de abrir por la PC, pero bueno, si no, uso el ¿Me móvil. escuchas? Sí, 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 sí. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buen día, gracias por acompañarme. Muchas gracias a usted. Aquí un poquito con problemas técnicos. Abrí por el móvil porque el de la PC no me está cargando, entonces estoy intentando de moverme de laptop a PC. Sí, está aquí. Ok, que se ve bien tu imagen y sirve que así puedes también apoyarnos con las lecturas. Mira, voy a hacer una lectura. La dinámica es la siguiente. Hacemos lectura de las columnas que se han publicado en el día de hoy, que son 4, y Ok, bueno, las comentamos. claro, sin problemas. Voy a comenzar con la primera, que se titula Las aulas también son territorio político, por Lucía Sarabáis. Es una escritora mexicana que colabora con nosotros en Párrafo por letra Opiniones. Claro. Las aulas también son territorio político. Por más que quisiera presentarlo de una manera menos dura, la realidad es que la educación nunca ha sido un acto neutral. Y qué mejor que traer el tema a la mesa aprovechando las sensibilidades que despertó el marco del Día del Maestro. A pesar de que la educación intenta presentarse como un proceso meramente técnico, enseñar y aprender implican una postura frente al mundo. Aunque funge como educador, aquel que funge como educador frente a quienes apenas están descubriendo la complejidad de la realidad, decide qué tópicos son importantes, qué historias merecen ser contadas e incluso qué tipo de sociedad se desea construir. Cada vez que se habla de educación pública, laica y gratuita, se habla a la par sobre política, derechos y la manera en que la sociedad decide sostener el futuro. La educación no es únicamente un intercambio de información, también acontece un moldeamiento de la forma en que las personas entienden la realidad y se relacionan con ella. Un aula puede convertirse en el primer espacio donde alguien descubre que tiene derecho a cuestionar su entorno e imaginar otras posibilidades de vida. Detalle que en sociedades marcadas por la precariedad y la violencia estructural no resulta menor. Bueno, es una parte de la columna, pero ¿qué opinas hasta aquí? ¿Cómo ves tú la educación? Bueno, es una tesis muy curiosa, está muy bien planteada. Y bueno, voy a hablar si me preguntas qué opino yo sobre la educación, principalmente la pública. Voy a hablarte desde mi perspectiva en un país donde nací, que es un país en el que no existe la educación privada. Mm, De la educación en mi país, voy a mencionar, soy cubano, entonces ahí la educación es completamente política. Desde que entras al aula hasta que terminas la universidad. Yo soy maestro, yo soy graduado de maestro en mi país. ¿Y cómo te explico? Al ser un país que originalmente es comunista, actualmente socialista, con una mezcla rara de capitalismo, incipiente porque no se permite, desde que uno es un chiquillo creo que empiezas la escuela a los 3 años, si mal no recuerdo, las vías no formales, que es como se conoce la educación infantil, antes de preescolar y después preescolar, desde esa etapa se le inculca al estudiante, al menor, doctrina política. Ejemplo, una consigna muy común era pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Qué implica eso? Que el menor tenga como aspiración en la adultez la figura del Che Guevara de la Serna, creo que era argentino, si mal no recuerdo. Dicha consigna es una preparación básica para tener a todo héroe comunista de mi país o todo héroe de la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir y no se mm, cuestiona.
Hasta arriba. Es, exacto, persona que estuviera, que cuestionara eso, era una persona, y digo persona, digo niño, digo adolescente, digo adulto, da igual la edad, era denigrado socialmente, era acosado escolarmente, civilmente era acosado también porque quien no estuviera o quien no esté a favor del partido y a favor del comunismo en mi país, pues sencillamente se le hacía acoso, se le hacían manifestaciones públicas. No sé, actualmente hay veces, hay personas que abiertamente están en contra del gobierno, no se les permite salir de su casa porque tienen a un personal de la seguridad del Estado ahí. En el tema de educación, no se permite el pensamiento crítico ni el análisis propio, pese a que los propios libros de educación sí lo hacen, sí te muestran si tienes un poquito de pensamiento lateral y te pasas un poco por del lado de lo que te explican directamente en la escuela, los hechos están. No es que te escondan, no es que te escondan la verdad. Un pasaje que hasta hace 4 o 5 años que yo tengo 24, voy para 25, cuando tenía 18, que ya yo terminé la preparatoria, bueno, pues te pones a leer un poquito del libro de historia y, no, y te cuentan con pelos y señales cómo un grupo de civiles hace un asalto militar a un cuartel militar. Y eso se propagandiza en mi país como uno de los mayores éxitos o el inicio de la revolución, como se cuenta, que no es mentira. Pero te ponen de ese tipo de ejemplos. Se politiza mucho. Desde la infancia que tienes que imitar la doctrina del país. Si no la imitas, eres un disidente, no eres una persona digna. Y el que quiera buscar puede ver los discursos del antiguo presidente de mi país, Fidel Castro, que uno de los discursos más grandes que tuvo en los 80 y tantos, 90, después de la caída del campo socialista, cuando hubo un auge grande de balseros y de inmigrantes, Mm. fue el no los queremos y no los necesitamos. Si quieren irse, que se vayan. Aquí no queremos disidentes. Y actualmente, bueno, la avalancha de inmigrantes, como es mi caso, por refugio, la avalancha de gente que está presa por sus ideales políticos, la cantidad de familias que no lo tienen, que están en ese tipo de situación, que hace poco hubo una marcha de niños, de estudiantes de primaria que cerraron una calle porque lo que les enseñan en el colegio es que todo está bien y hay que aguantar. Bueno, pues es que viene un poco por todo. Pero no solo eso. Materias como educación civil, cultura política y demás se basan en básicamente, como en todo país, en Ujú. mentalizar al menor para que se vuelva un buen ciudadano. Y bueno, en el caso del mío, el ser buen ciudadano es eso, es idolatrar a las figuras comunistas, a las figuras del castrismo y la doctrina martiana creada a partir del pensamiento martiano que se te tomaron como en todo tipo de doctrinas, se toman las partes importantes y las que no. Pero sí es cierto que el aula es un centro de adoctrinamiento tanto para bien como para mal. Si el maestro que tienes es una persona que no es un frustrado, porque es una realidad, el sector educativo peca de muchos profesores o de muchas personas que escogimos en carrera, incluido yo, por necesidad, no porque nos gustara del todo. Yo fui maestro porque no me dieron opciones. Yo no tenía Mm. otra opción. A mí me dijeron, o eres maestro o no vas a tener carrera. No vas a tener forma de educar, de profesionalizarte de otra forma. Bueno, nosotros hacen falta maestros. Hay otras personas que si bien no sufrieron ese tipo de situaciones, sí no tuvieron o no quisieron una preparación más amplia, principalmente porque no tuvieron el tiempo, los estudios, y tuvieron que morder con lo que podían, que era profesorarse en eso. Y terminan un poco desquitándose a veces con el alumnado, Claro. imponiendo tanto sus ideas como las ideas de la política, cuando educación lo que debería hacer idealmente es promover el pensamiento propio al estudiante, o al niño, o al adolescente, o al adulto, no imponerle una doctrina. Por eso sí es cierto que el campo educativo es un campo político principalmente, porque si no preparas al adolescente o al niño para guiarse bien por el país, bueno, vas a tener una de dos. O gente que para bien
podrían educarse solas, podían aprender de los valores de la familia, pero no necesariamente estar alineados con lo que se espera social y gubernamentalmente de ellos. O podrías tener personas con una nula preparación que lo que buscan es, bajo sus circunstancias, salir adelante. ¿Qué puede ser salir adelante? Véase drogas, véase armamento, véase entrar en cualquier tipo de círculo social que instigue el conseguir dinero y salir de las necesidades de la forma más rápida y más conveniente para un cabecilla de grupo. Es decir, la educación es necesaria, pero la educación tiene que renovarse mucho, para Sí, sí, sí. resumir. No solo del ámbito social y político, siempre va a haber política, eso no puede cambiar porque si no, no puedes crear un país. Pero sí la educación tiene que actualizarse a las circunstancias del mundo en que se vive ahora. No voy a ser el gurú que te dice, no, en la escuela te enseñan matemáticas y no. No, mira, empecemos que sí te hace falta. Porque el que no lo apliques en tu día a día implica que no puede perderse ese conocimiento. Porque la sociedad está como está porque es necesario ese conocimiento. Empieza a perder cómo se sabe de química y si se pierde el contenido, cómo se hace el ácido sulfúrico, bueno, pues ahí se pierde media industria de manufactura. Porque sin eso no se pueden pulir metales y otros tipos de procesos. Lo mismo con lo que es matemática, con lo que es economía, con lo que es sociología. Se pierde mucho si no lo estudias. Eso sí, es cierto que habría que actualizar todas esas materias y su forma de enseñar, porque estamos aplicando métodos de hace 50 años para enseñar personas que viven ahora. Y las circunstancias sociales de ahora necesitan una actualización de alta velocidad y alto procesamiento debido al alto consumo de estímulos que está teniendo un estudiante, una persona de 5 o que 5. Yo conozco personas que ya desde los 6 meses ya tienen al chiquillo con una mano para que no se quede callado. Mm. Entonces, sí es una cosa muy importante que habría que actualizar. ¿El cómo? Yo tuve propuestas en mi universidad, pero por mi área, por informática, pero no se fueron aceptadas. Son propuestas que ya existen y se aplican a nivel internacional, pero bueno, en mi país no existían. Pero Sí, no, debería hacerse lo más importante es hacer la acción, no dejar que pase por alto ni desapercibido, ¿no? Intentar exacto. accionar. Es principalmente actualizar ese sistema, porque realmente sí estamos atrasados en el método de estudio. Porque sí, no se puede eliminar la política de la sociedad y ni se va a poder eliminar ni siquiera del arte. Pero sí es necesario el enfoque principalmente a los menores, porque ya una persona de 16, 18 años, si bien es influenciable, ya tiene cierto nivel de racionamiento crítico y no depende tanto de un círculo de adultos Ujú. o debido al desconocimiento para poder entender lo que ocurre o darle un sentido correspondiente a lo que es la sociedad. Una persona ya de 16, 20 años ya tiene o debería de tener un criterio propio parcialmente bien formado. Y es lo que más se está persiguiendo, por eso es todos los cambios políticos que están habiendo a nivel social, todo lo que está generándose en las materias nuevas que están llegando a las escuelas, que tienen su lado bueno y su lado malo, no nos vamos a meter en eso. Yo estoy a favor de muchas de esas cosas, pero a favor de todo no estoy, porque me parece una soberana estupidez mucho de los temarios y el cómo se están implementando y el cómo se está forzando la implementación, que ese es el problema. Pero Me bueno, parece también muy válida toda tu opinión y con la experiencia que tienes en relación a, pues, esta educación con la que creciste y bueno, ahora la educación con la que te estás eh, terminando de formar, porque ya ahora ya estás en otro lugar y eso también es muy bueno. Los cambios siempre representan oportunidades y no hay que dejarlas pasar. Y manteniéndonos dentro de la línea de la columna, voy a compartir otro fragmento ujú, que va muy enlazado con lo que has mencionado. Muchas veces se habla de la educación como una herramienta de movilidad social, y aunque esa idea no es equivocada, reducirla únicamente a una posibilidad de ascenso económico termina por empobrecerla. La educación también permite desarrollar pensamiento crítico, construir comunidad
y comprender que la experiencia individual forma parte de procesos mucho más amplios. Aprender va mucho más allá de prepararse para trabajar, implica aprender a convivir, a disentir, a imaginar de manera colectiva. Por ello, resulta imposible separar la educación de lo político. Incluso quienes afirman que las escuelas deberían mantenerse al margen de la política parten de una postura política específica, aquella que busca presentar el conocimiento como algo aislado de las condiciones sociales en las que se produce. Sin embargo, las aulas nunca han existido fuera de la realidad. Se representan como pequeños ecosistemas que ejemplifican lo que sucede fuera de los centros educativos. En ellas convergen desigualdades económicas, culturas, tensiones sociales y discusiones sobre el futuro. Por ende, pretender una neutralidad absoluta dentro de la educación implica ignorar toda enseñanza, que toda enseñanza transmite formas de mirar el mundo, dentro de las cuales varían prioridades y valores. ¿Cómo ves este pedacito? Bueno, manteniéndolas en la línea, es una realidad. Es una realidad que muchas veces se trata de mantener al margen lo que es la política de la educación y como dije, eso es imposible. La Ujú. educación nace de la política para poder encaminar a un grupo que está emergiendo para que se vuelvan ciudadanos de bien. ¿Cómo veo yo eso? ¿Cómo podría enfocar tu pregunta? Digo que, ya te digo, debe de ser matizado. Debe de ser muy matizado, debe de trabajarse muy con pinzas, porque la educación depende del sector que me digas. Si es educación pública no distribuye casi siempre recursos de alto ámbito para dicho desarrollo. Si es educación privada, muchas veces solo les interesa cobrar, o si tienen una línea política muy marcada, una línea a seguir, si bien te van a intentar enseñar, van a enseñarte de acuerdo a sus valores. Y eso es una cosa que tiene que, tiene que compaginarse, ver a quién se le permite enseñar y cómo, o ver cuáles son los manuales que están siguiendo. Es básicamente eso, no sabría qué De más pronto, aplicar a ese punto. de pronto se convierte la educación como en una, pues en un acto experimental, porque creo que, por ejemplo, aquel que tenga la posibilidad de pasar de un sector privado a un sector público, no le vendría mal el hecho de probar los diferentes sistemas e incluso hacer un intercambio como que entre escuelas, ¿no? Porque también eso te permitirá, pues, descubrir cómo se lleva en cada una su propio sistema, porque también cada una tiene su propio núcleo político, desde los directivos, el profesorado, tienen su propia estructura, sus propios ideales, que algunas veces también puede ser que choquen con los ideales sociales y ellos determinan, aquí se enseña lo que yo quiero, lo que yo digo y punto, ¿no? Y entonces Exactamente. el que recibe el concepto, pues se puede decir que está imparcial porque él llega con la confianza de que vas a recibir un conocimiento en la institución y resulta que, bueno, estás recibiendo solamente a lo mejor adoctrinamientos o posiciones político-culturales que a lo mejor a ti ni te van a beneficiar del todo, o probablemente sí, pero vas a tardar un tiempo en descubrirlo, ¿no? En lo que te desarrollas como individuo y logras tener, bueno, pues ya tu propia conciencia y tu propia reflexión ante lo que está alrededor de ti. Entonces, Exactamente. Exactamente, porque cada escuela es un ecosistema aislado de lo que funcionaría en el mundo adulto, lo que es la vida social, la empresa. Cada escuela tiene su propio, cada aula es un ecosistema de estudiantes y de profesores. Cada grupo educativo, cada nivel educativo es un ecosistema en el que se mezclan los ecosistemas de las aulas. Y cada grupo educativo tiene que coexistir con otros grupos educativos de diferentes niveles. Ejemplo, primaria tiene que lidiar con los diferentes grados de primaria, primero con segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y cada uno de ellos tiene un aula, o dos o tres, que es un ecosistema en sí mismo y tienen que medirse por cómo lo educan, pero si lo llevas, eso es hablando de en escuela pública, pero de escuela privada, cada escuela privada tiene
Tiene su idiosincrasia, tiene su sistema. Y lo mismo en cada una de las aulas. Entonces, son microgrupos que van escalando un macro que va a hacer diferentes ecosistemas que después tienen que lidiar. Aquí supe de un caso de una secundaria, no voy a decir cuál, pero donde ya los alumnos estaban comenzando a hacer, como dices tú, estos subgrupos, grupos que ya dentro de cada una de las aulas estaban como empezando a aterrorizar a algunos compañeros. Entonces ya cada aula tenía como su propio grupo em, de conflicto o de choque, y, y veían como que quién era como que el más poderoso dentro de cada una de los demás salones de la escuela. Y es a nivel secundaria. Y eso ya se me hace a mí también algo muy grave, porque incluso los profesores empezaron ni modo que no se enteraran, ¿no? O sea, se empezaron a enterar de estas situaciones, pero deciden como ocultar, maquillar ciertas cosas, porque prefieren mantener cierta credibilidad o cierta imagen ante la sociedad, con tal de no remediar otras cosas. Y esto no significa que todo el profesorado se vaya por la misma línea, ¿no? También hay grandes profesores, gente muy comprometida y profesional también con su trabajo, que sí pueden hacer mucho, pero también se enfrentan a esta otra parte, como decimos, del sistema, de las estructuras, y aunque uno haga propuestas, pueden ser muy buenas, pero tal vez no convenientes para otros. Entonces ahí quedan. Las esperanzas también se acaban después de un cierto tiempo de estar intentando, ¿no? Mejorar las cosas. Correcto. Es que pasa mucho el que muchas personas por desconocimiento o porque lo ven como normal. Es cierto que el primer juego que se aprende en cualquier especie viva es el de marcar territorio y de crear grupos. Y lo más fácil que tiene la sociedad o de cualquier animal es el de diferenciarnos entre nosotros y ellos. Si hay un grupo que es popular, que es capaz de tomar el mando porque tiene inteligencia social, capacidades para el liderazgo, va a velar por sus intereses. Y si no tienes una fuerza de oposición o de control interna, pues vas a volverse una tiranía pequeña. Sí, mucho jaja, mucho es un juego, pero recordemos que el juego es la forma más básica del ser humano. Si llevamos el juego al extremo, yo puedo decir, yo estoy jugando con mi compañero a que él es el preso y yo soy el policía. Y se han hecho estudios y se han hecho análisis. Y yo como policía tengo un nivel de poder y de autoridad por encima de ti, en el que yo, llegado a un punto en el que se va a poner en juego mi moral y mi voluntad para ver cuánto tiempo duro antes de corromperme y abusar de ese poder que tengo. Y si no tengo un contrapunto, muchas veces, si no hay un contrapunto, alguien que te recuerde que las cosas están mal o que las cosas están bien, no vas a parar de hacer lo que ya por costumbre estás haciendo, porque te beneficia, consciente o inconscientemente. El simple hecho del placer neurológico da igual si es el placer no distingue o el cerebro en sí no distingue si es correcto, si es político, si es real o es falso. El cerebro entiende de que es moral, la moralidad se puede inculcar, pero el cerebro ya tiene como una base moral, que es que no nos matamos entre nosotros, en teoría. Después entramos a casos aparte, pero en teoría al ser humano no le gusta matar seres humanos solo porque sí, muchas veces es por circunstancias. Pero si lo llevas al punto en el que es un juego en el que sabes que nadie va a morir o en el que nadie debería, entonces entra en la dicotomía, entra en el área gris de estamos jugando, jajaja, pero fulano no lo piensa como un juego. No, pero nosotros estamos jugando, él entiende. Y ahí empiezan los problemas. Porque si Totalmente. las reglas no son claras, los vacíos se amplían y puede que un juego, para mí, un juego, sea molestar y puede que entre las molestias esté reírme del trabajo de alguien que yo no sé cuánto tiempo le tomó hacerlo y eso sencillamente si esa persona tiene un círculo social externo a mí
el cual le afecte, que no le dé apoyo o que no le interese porque es un juego, pues voy a empezar a hacer sentir mal a esa persona. Y hacer sentir mal si se ve bonito, pero es que no hay palabra que englobe todo lo que implica empezar a hacer sentir mal a la persona y caer en la depresión. La depresión no es un síntoma, no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas y de situaciones que no tienen nombre. Entonces, si haces caer a una persona en ese juego de, no, vamos, no que está bien, no que está mal, no que no sé qué, tanto para bien como para mal, vas a influenciar a esa persona a hacer cosas que quizás no hubiera hecho o a sentirse envalentonada o deprimida como para hacer algo que le puede beneficiar o que no le puede beneficiar. Es una cosa que el profesorado y la familia tienen que velar muy bien, porque es cierto que hace 60, 70 años eso no tenía soluciones, no, o no está bien implementado porque no se creía en ello. Sí, 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 sí. No, igual no se, ni se hablaba, ni se manifestaba como se hace ahora. O tal vez sí, pero pues solamente se quedaba muy interno, muy familiar. Bueno, esta fue la columna de Lucía Sarabáis, que nos escribe todos los días sábado desde la sección de territorio. Y bueno, quiero aprovechar que estás aquí para que nos platiques un poquito de la sección que tenemos, los archivos de Sendai, qué se puede encontrar en ella, qué, qué pueden esperar los lectores de acercarse pues a tus propuestas aquí en la columna. Y cuéntanos un poquito de eso, Bueno, Jorge. voy a ser sincero, Archivo de Senda lleva un tiempecillo muerto, no he tenido tiempo ni le he podido implementar el esfuerzo que merece. Pero en procesos y proyectos, su origen y su matriz de trabajo es la de, uno, presentar textos propios y de aquellas personas que les interese compartir su texto para su publicación, con su correspondiente nombre, con su correspondiente validación. Y posteriormente, si a alguien le interesa, si bien no se, si lo desea se publica, si no, no, un análisis o ¿cómo decimos? Un informe de lectura o al menos una opinión propia desde mi perspectiva como escritor y como tallerista sobre su texto, sobre el mío también, si alguien lo ocupa o en general. Pero es una sección de difusión de textos literarios, tanto principalmente de los míos, porque de momento todos han tenido su propia sección o no les interesa compartirlo, entonces solamente dedico a publicar los míos. Y pues, de vez en cuando, algún poema, alguna narración. Tengo pensado hacer alguna que otra narración de los libros que tengo en físico, pero ya eso es a futuro. Tengo primero que volver a encaminarme de lo que es la publicación de texto semanal. Pero en base, en teoría, sería publicación de texto, análisis crítico, corrección ortotipográfica, si alguien nos llega a solicitar, y algún que otro informe de lectura. Excelente. Bueno, pues los archivos de Sendai están activos. No, no se han, como dices tú, no los has nutrido últimamente, pero la sección está activa aquí en Párrafo por Letra Opiniones, así que es de las primeras secciones que integramos a la actividad y bueno, está vigente para quien la pueda, quien guste leerla. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura, en esta transmisión. Estas sesiones duran 30 a 35 minutos para informar qué es lo que tenemos pues en la plataforma de Párrafo por Letra Opiniones, en el Substack, para que todos se animen y vengan a visitar lo que escribimos. Hay otra publicación reciente que se titula La jubilación prematura de los treintañeros, de Sara Medina Camacho. Está un texto personal, un texto mío que se llama Bailé con el Diablo y uno titulado El viaje de la vida por Tessa Avalon. Entonces ahí está la invitación para que se acerquen a leer. Gracias, Jorge, por acompañarme. Un placer. Ahí estamos, cualquier día de estos. Yo normalmente trabajo en horarios rotativos, así que hay veces que voy a poder estar y que no, pero siempre busco el espacio. Ahí nos vemos. Excelente. Saludos, muy buen día a todos. Ahí nos vemos. Chao. Chao.